Ya chicos, buenos días. Los saludo nuevamente. Ojalá que estén muy bien, que les esté yendo bien con todo esto. Cuídense harto porque está heavy lo de la pandemia. Ya chicos, recuerden que tienen esta semana el cuestionario. Los que no lo hayan contestado, por favor hacerlo a la brevedad por cualquier problema, ¿ya? Y recuerde que si hay un error, me tiene que mandar un pantallazo de cuando le salió el error, ya, para poder ayudarle y pedir que le borren el cuestionario, ya el que esté mal. Entonces, acuérdense de eso, el pantallazo de cuando les sale algún error, ¿ya? Y hasta el día sábado tienen para contestarlo, ¿ya? Pero ojalá después de esta clase, porque con esto ya vamos a estar como listos para contestarlo bien. Ya, chiquillos, la sesión anterior estuvimos viendo las definiciones de potencias y raíces y cómo las vamos a ocupar, ¿cierto? Entonces dijimos que una potencia b elevado a n me da un resultado, ¿cierto? Y eso tiene como implícito una raíz donde la raíz enésima del resultado va a ser la base, ¿cierto? Entonces me pueden dar algún problema donde haya que multiplicar varias veces algo, entonces voy a usar una potencia, pero cuando me dan un resultado, ¿cierto? Yo necesito saber qué fue lo que se multiplicó. Por ejemplo, me dan un volumen y yo quiero saber cuánto era la arista de un cubo, o me dan un área y yo quiero saber cuánto era un lado, ¿cierto? Voy a tener que aplicar la raíz, ¿cierto? Como para deshacer una potencia. Esto tiene algunas propiedades que no repasamos, pero están en su libro, ¿cierto? Y que no las vamos a ocupar tanto, pero de igual manera sería bueno que si pueden lo repasen, ya por cualquier cosa, pero en general nosotros vamos a ocupar desde el punto de vista práctico las potencias y las raíces, ¿ya? Recordar que en su calculadora esto no se hace así, ¿cierto? No se hace con la tecla de raíz cuadrada, a menos que sea una raíz cuadrada, por supuesto, sino que con una tecla que puede tener como un X acá, ¿cierto? Puede tener un pintadito o puede tener algo así. ¿Cierto? Que tienen que revisar, tienen que explorar para aprender a usar muy bien potencias y raíces en su calculador, ¿ya? Recuerden que cuando la base es negativa, nosotros tenemos que usar paréntesis para que no haya confusión, porque siempre van a estar o sea, en sus alternativas, en los posibles que ustedes se podrían equivocar, siempre va a estar la opción con el signo mal, ¿ya? Así que harto ojo chiquillo con los signos, ¿ya? Lo que vamos a ver hoy día, probablemente ustedes lo van a ver después en otros cursos, ¿ya? Y que son como aplicar variaciones porcentuales sucesivas, ¿ya? En particular, hay un tema que es donde se ocupa esto muy a menudo, que es el interés compuesto, ¿ya? Porque en el interés compuesto a uno le van dando una tasa de interés que es de acorde a lo que uno tiene en su momento en el depósito, ¿cierto? Por lo tanto, el interés va a ser más grande a medida que mi pozo sea más grande. Entonces vamos a ver cómo aplicar estas variaciones porcentuales sucesivas y al final nosotros lo vamos a hacer como una potencia. Ya vamos a explicar eso, vamos a hacer algunos ejercicios y el resto del tiempo ustedes lo ocupan en empezar su guía de repaso, ya porque el día martes, no, el día lunes, vamos a hacer la guía de repaso y el próximo viernes se activa la prueba, el día 22. ¿Ya? Entonces vamos a ver este último poquito que nos queda de más. Ah, a ver, nosotros supongamos que tenemos un depósito, ¿cierto? De 100.000 pesos. Vamos a suponer que yo deposito 100.000 pesos. Supongamos que yo deposito 100.000 pesos y me dan, nunca retiro, ¿cierto? Y me entregan un
interés de, está en el AVA, todo está en el AVA en la semana que corresponde. Interés de 10%, interés de 10% sobre el capital en ese momento, ¿ya? El interés va a ser siempre un 10% sobre el capital que se tenga en ese momento, ¿ya? Y se paga mensual, ya se paga mensualmente. Entonces la pregunta va a ser capital a los 4 meses. Capital a los 4 meses. Necesitamos saber qué va a pasar ahí, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Voy a decir, mira, tengo inicial, sí, inicial, mes 1, mes 2, 3 y mes 4. ¿Ya? Entonces vamos a completar esa pequeña tablita con el dinero, ¿ya? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a decir, mira, inicial tengo 100.000, ¿cierto? Inicial tengo 100.000. Me dan un 10% de interés. ¿Cuánto es el 10% de 100.000, chiquillos? ¿Cuánto es el 10% de 100.000? 10.000, ¿cierto? Entonces, inicial, yo tengo 100.000 y me agregan un 10%, por lo tanto, ahora voy a tener 110, 110, ¿ya? Ahora, tengo 110.000 y me van a dar un 10% el siguiente mes sobre lo que tengo en ese momento. Y por eso se llama interés compuesto, porque se va componiendo con lo que hay, ¿cierto? No desde el inicial, sino se va como componiendo, agregando a lo que ya hay, ¿cierto? Ahora, ¿cuál es el 10% de 110.000? 11.000, muy bien, Yesenia, ¿cierto? 11.000, entonces sería 110 más 11.000, 121. Ya. Siguiente mes, ¿qué tengo? 121.000 y le voy a sumar su 10%. ¿Cuál es el 10% de 121.000? 12.100. ¿Cierto? ¿Tiene razón la compañera? Sí, 12.100. Me da 133.100. 133.100. Perfecto. Y ahora, el 10% de 133.100. 13.310, ¿cierto? Más 13.310, me quedaría 146.400. 146.400, ¿ya? Chiquillos, eso simplemente es el interés compuesto, ¿ya? O como a ustedes les salió en su diagnóstico, un ejercicio donde una población crecía un 4%. Bueno, algunas formas tenían distintos números, creo, pero la que yo leí y me consultaron fue que había una población que crecía un 4% cada año y cuánto había después de 7 años, algo así. Se hacía de esta manera, ¿cierto? Algunos trataron de hacerla de esta manera y pese a no tener idea de potencia, les salió bien, porque hicieron los 7 cambios, ¿ya? Ahora, vamos a ver que cuando hacemos 4 cambios, es poquito, podemos hacerlo sumando el 10%. Nos salió difícil, ustedes me ayudaron, ningún problema, ¿cierto? Pero ¿qué pasa si yo quiero calcular a 36 meses, 70 meses, un montón de meses? No voy a estar haciendo todo el cálculo todas las veces, ¿cierto? Entonces, vamos a ver cómo puedo yo hacer este tipo de cálculos de manera rápida, usando potencias. ¿Por qué?
Cuando yo estoy sacando, cuando yo estoy sumando el 10%, ¿qué porcentaje me queda? Cuando yo tengo un valor y le agrego el 10%, ¿qué porcentaje voy a obtener? 110%. ¿Tiene razón la compañera? Sí, porque tengo un 100%, le agrego un 10, tengo el 110%. Y el 110%, recuerden que yo todo el rato les decía, hágalo con decimal, hágalo con decimal. A mí me gusta el decimal, les recomiendo el decimal. Bueno, ahora la única opción es usar decimal, ¿ya? Por eso yo les dije, chicos, tienen que entender lo que estamos haciendo, ¿ya? Si usted odia el decimal, podía ocupar otra cosa, pero sabiendo que estaba entendiendo cómo se hace con decimal. Porque ahora vamos a trabajar con ese decimal, ¿cierto? Cuando yo agrego un 10%, o sea, llego a un 110%, ¿por cuánto multiplico para que me salga ese 110%? ¿Por cuánto debería multiplicar para agregar un 10%? Por 1,1, ¿cierto? 1,1, ¿ya? 1,1, claro, porque el 0,1 me va a entregar solo el 10. Yo quiero el 110. Entonces, veamos, si yo el 100 lo multiplico por 1,1, 100.000 por 1,1 me queda 110.000. Perfecto, ¿cierto? Ahora, después este mismo le vamos a hacer exactamente lo mismo, a sacarle el 110%. Por lo tanto, vamos a volver a multiplicar por 1,1, ¿cierto? Si ese 110.000 yo lo multiplico por 1,1, me queda, ahí se ve, el 121.000, ¿ya? De nuevo voy a sacar el 10% extra, o sea, el 110%, o sea, volver a multiplicar por 1,1. Entonces, vuelvo a multiplicar por 1,1 y me queda el 133.100, ¿ya? Y ahora, como de nuevo este va a ser un 100% el 100% actual, y le voy a agregar el por ciento, vuelvo a multiplicar por 1,1 y ahí me queda el 146.410. ¿Se entiende, chiquillos, hasta acá? ¿Sí? ¿Los demás? ¿Alguien que no está entendiendo nada y que diga, ¿qué es esto? ¿Necesito ayuda? Anúnciese ahora o calle para siempre. Ya, entonces, chiquillos, con harto ojo ahí. Como era agregar 10%, yo multipliqué por 1,1. Ya, por 1,1. Es que, ya, cuando disminuye vas a multiplicar por 0, algo. Pero es lo mismo, aunque en general nosotros vamos a hacer aumento. Pero sí, buena pregunta. Si es que llega a disminuir, va a ser lo mismo, pero por 0, algo. 0,8 si es que disminuía el 20%, 0,5 si disminuía un 50%, 0,9 si disminuía un 10% y así, ¿ya? Entonces, chiquillos, yo podría haber hecho esto de manera mucho más simple diciendo, mira, si voy a tomar el 100.000 y lo voy a multiplicar por 1,1, después lo voy a volver a multiplicar por 1,1, después de nuevo por 1,1 y después de nuevo por 1,1, lo que hice fue esto. No, no es 4,4. Lo que hice fue esto, mira. 100.000, no, porque me daría como 200.000 y algo, ¿cierto? Me daría 440.000. No, claro, 100.000 yo lo tomé y lo multipliqué por 1,1. Después eso lo volví a multiplicar por 1,1. Después lo volví a multiplicar por 1,1 y después lo volví a multiplicar por 1,1. ¿Cierto? Lo tomé y multipliqué por 1,1. Lo volví a multiplicar de nuevo, de nuevo. Entonces, ¿qué es lo que hice realmente? Hice 100.000 por 1,1 elevado a 4.
100.000 por 1,1 elevado a 4. Entonces ahora, cuando yo tenga ese tipo de problemas, ya no voy a necesitar hacer todas las etapas que a mí me piden, porque eventualmente me van a pedir 14 y si me pongo a hacer 14 más, me voy a demorar la mitad del tiempo de la prueba, probablemente me voy a equivocar, uno se equivoca en tipear, la calculadora, cualquier cosa. Sin embargo, yo puedo hacerlo de manera simple. 100.000, como yo sé que 4 veces le agregamos un 10%, yo sé que 4 veces lo voy a multiplicar por 1,1. Y el multiplicar 4 veces por lo mismo es una potencia. Entonces, ese 1,1 me queda elevado a 4, ¿cierto? Y eso yo lo puedo hacer en 5 segundos en mi calculador. 100.000 por 1,1 elevado a 4. Ahí no se alcanza a ver el 1. 100.000 por 1,1 elevado a 4. Ustedes pueden ver que inmediatamente ya me dice el valor que nos dio acá, ¿cierto? 146.410. ¿Se entiende, chiquillos? ¿Queda claro cómo hacer estos aumentos porcentuales que son constantes en el tiempo, que se hacen varias veces seguidas? ¿Sí? Súper. ¿Ya? Entonces, con harto cuidado, entendiendo que, claro, como yo aplico variación porcentual varias veces seguidas, estoy multiplicando por un mismo número varias veces seguidas, y eso es lo que se puede resumir en una potencia. Por eso yo les dije, vamos a ocupar potencias con base decimal. Perfecto, en ningún momento nos dice la base debe ser entera. No, claro, en el colegio sí, nosotros no trabajamos en general con bases muy raras, pero se puede ser cualquier número real la base, ¿ya? De hecho, el exponente también, ya es más complicado, ya nosotros vamos a ver puro exponente entero, ¿ya? Así que con eso yo puedo sacar fácilmente cualquier problema, ¿ya? Ahora, ojo, tenemos que tener súper claro estos multiplicadores que yo voy a aplicar. Tienen que estar súper claros. Por eso en la variación porcentual yo trataba de llevarlos a que no ocuparan la tecla de porcentaje, a que tratáramos de hacerlo con decimal, ¿ya? Obviamente yo no le puedo prohibir que te calcule como quiera, cosa de cada uno. Pero el decimal es como la forma donde yo más entendí el porcentaje. Entonces, por eso la tecla de porcentaje no me hace, ¿cierto? Puedo decirle el porcentaje elevado, no se puede. La única forma es hacerlo con decimal, ¿ya? Entonces, vamos a ver un poquito los multiplicadores. Vimos que si el crecimiento era de 10%, cada vez me iba a quedar un 110%, por lo tanto, iba a multiplicar por 1,1, ¿ya? Si es que yo agrego un 25%, ¿a qué porcentaje voy a llegar, chiquillos? Al 125%, muy bien. 25%, y eso es multiplicar por 1,25. Se corre 2 lugares la copa. Muy bien, ¿ya? Ahora, si yo agrego un 5%, ¿a qué porcentaje voy a llegar? ¿Al 105? Al 105%. Muy bien. 105%, y eso se traduce en multiplicar por 1,05, ¿ya? Si yo tengo un 3%, voy a llegar a un 103, y por lo tanto multiplico por 1,03, ¿ya? Por eso, si es que alguien se acuerda de interés compuesto del colegio, me decían capital final, capital inicial, por 1 más la tasa de interés elevado a n. Ese 1 más la tasa de interés son esos valores que, los voy a poner más bonitos, son esos valores que
están ahí, ¿ya? Ese uno más la tasa de interés que está en la fórmula del interés compuesto, en realidad solamente es que uno ahí se complicaba, ¿cierto? El profesor trataba de explicar y uno como que, ¿ya? Si es que le pasaron interés compuesto en el colegio, porque a muchos no los pasaron, ¿ya? Entonces, eso es lo mismo que nosotros acabamos de hacer, ¿cierto? El capital final, que es la plata que tenía la persona después de los 4 meses, es el capital inicial, que eran los 100.000, por 1 más tasa de interés, que significa 1 más el aumentito, ¿cierto? 1,1 si era 10%, 1,25 si era 25%, 1,05, no olvide el 0, si es que es 5%, 1,03 si era un 3%, y así, ¿ya? Y eso elevado al número de periodos que estoy considerando, ¿ya? En la pregunta 5 del texto está esto, o sea, de la guía que está en el texto, está esto mismo resumido, ¿cierto? Dice capital final igual capital inicial por 1,03 elevado a n. Es exactamente esto mismo, ¿ya? Entonces yo les voy a hacer un par de ejercicios para verificar que comprendieron y después vamos a hacer los ejercicios de la, ¿ya? Recuerden que como un compañero me preguntó qué pasa cuando disminuye exactamente lo mismo, pero en vez de multiplicar por 1, algo, vas a multiplicar por 0, ¿ya? Pero se ocupa muy poco. En general vamos a tener aumentos. Crecimiento de una población, interés compuesto, cosas de ese tipo, ¿ya? Entonces, si yo tengo un depósito con 5% anual, eh, invierto 250.000 por 3 años, ejercicio 1, y el ejercicio 2, tengo un depósito con un 2% de interés anual, de interés compuesto anual, no, mensual, parece que está, mensual, invierto 120.000 por un año. Ya, chiquillos, esos dos ejercicios para ustedes, obviamente pueden usar su calculadora, ¿cierto? Háganlos ahora, por favor.
Ya, chiquillos, ¿quién más terminó? O sea, yo creo que ya todos terminaron. O no supieron hacer una. Ya, vamos a revisar. ¿Ya? El primero, ya, vi varios que pusieron los resultados. Ustedes revísense porque ya quedó muy arriba. Me voy a echar gotita de los ojos porque me duele un ojo. No sé por qué. Ya. Me dicen, tengo un depósito con un 5% de interés compuesto anual. Invierto 250.000 por 3 años. Cosa importante, si aquí dice anual, entonces 3 años son 3 periodos, ¿ya? Ahí tengo todos los valores que necesito, ¿ya? Importante ver eso, porque si mi interés no es anual, 3 años no van a ser 3 periodos. Ojo ahí, ¿ya? Entonces, mi capital final va a ser los 250.000 que yo tengo, que como los estoy aumentando un 5%, los voy a ir multiplicando por 1,05, ¿cierto? 1,05, 1,05 y así cada periodo. Y como era interés anual, 3 años, 1,05 elevado a 3. Entonces ahí tengo todo lo que necesito saber. Tomo mi calculadora, le pregunto cuántos 250.000 por 1,05 elevado a 3 y me dice efectivamente lo que ustedes dijeron, ¿cierto? 289.406,25, pero hasta ahí nomás, ¿cierto? Porque no me van a dar decimales, de hecho no me dan ni pesos, no me van a dar decimales, ¿ya? Entonces está correcto. Lo que ustedes me dijeron, por lo menos los que leí, está correcto, ¿ya? Ahora, ojo con este. ¿Por qué? La versión de la prueba el ejercicio de la prueba que hace el señor malvado de matemáticas va a tener algo así. No, no creo que nadie sea malvado. Pero sí, fijarse muy bien en este detalle. Ya, tengo 120.000, voy a depositar con un 2% de interés compuesto mensual y lo invierto por un año. Entonces, ¿cuántos periodos hay, chiquillos? Si el interés era mensual y yo dejé la plata un año, 12 periodos, ¿cierto? Entonces, son 12 periodos. Tienen que verificar eso, ¿ya? Es muy importante y es el error más común. Porque uno dice, ay, 2%, un año, 2 elevado a 1. No, ¿cierto? Tengo que elevar a 12, porque son 12 periodos. El interés a mí me lo van a dar mes a mes. Cada mes se devengan intereses. Cuando ustedes vean, ustedes no sé si tengan cursos de finanzas, probablemente sí, ¿cierto? Porque están trabajando van a trabajar en administración, tienen que entender estas cosas. No sé qué dice un año, pero yo lo dije, un año. Definitivamente no dice un mes. Eso sí que no. Entonces, es por un año, tengo que ver que sea 12 ya, pero si lo hiciste mal, Matías, porque no leíste o no escuchaste, ya, tranquilidad. Ahora vas a saber que tienes que leer y escuchar. Esa es la idea, que nos equivocáramos. Eso yo lo hice con maldad, ¿ya? Que no, claro, ustedes no, quizás no pusieron atención, eh, porque el interés era anual y son 3 años. Entonces aquí tengo 3 periodos. En cambio acá, el interés es mensual y tengo un año, por lo tanto tengo 12 periodos, 12 meses, ¿ya? Entonces, tienes que ver que esas dos cosas calcen. Si te dice anual, 3 años, eleva a 3, chao. Pero si te dice mensual y 3 años, vas a tener que elevar a 36, ¿ya? Porque en 3 años hay 36 meses. Por eso es importante ver de qué es el interés, si es mensual, anual, trimestral, semestral, puede ser bianual, qué sé yo, ¿ya? Entonces, en general nosotros vamos a tener o mensual o anual. Entonces, en este caso, tengo 120.000, ¿cierto? Por el 2% es 1,02 y elevado a los 12 meses
sería elevado a 12 y eso sería 120.000 por 1,02 elevado a 12. Me queda 152.189. Ese va a ser mi valor, ¿ya? El 122.400 era si yo elevaba a 1, ¿cierto? Multiplicaba una sola vez, pero ahí, chiquillos, con harto cuidado, cuando a mí me dicen algo distinto acá, mensual, un año, entonces yo tengo que hacer ahí la transformación para darme cuenta cuántos periodos estoy teniendo realmente, ¿ya? ¿Queda claro, chiquillos? Sí, súper. Entonces vamos a ver los ejercicios del libro, ¿ya? Ya, Sofi, ¿qué es lo que no entiende específicamente? ¿Llegaste a la hora? Ya. ¿Qué es lo que no entiende específicamente? ¿Por qué hacemos qué cosa? Ah, ya, entonces tienes que repasar las clases anteriores, ya, porque ahí nosotros súper explicamos eso. Antes de la prueba 1, ya empezamos a ver por qué, cómo podía yo trabajar el porcentaje con decimal. Ya por ahí había una prueba donde hicimos una clase donde hicimos gráficos de torta, ¿cierto? Y eso. Pero básicamente te lo voy a explicar así muy rápido, pero no voy a alcanzar a que lo entienda 100%, ¿ya? Revise las clases que usted no estuvo, porque ahí probablemente lo explicamos con detalle, ¿ya? Si yo tengo, por ejemplo, 20%, un 20%, eso es, no, 20% de algo, ¿cierto? Eso es 20 de cada 100 partes de algo, ¿cierto? Entonces, este 20 partido en 100, si tú lo haces con tu calculadora, te da 0,2. Entonces va a ser 0,2 por el número. Ya, por eso nosotros para sacar porcentaje podemos multiplicar por un decimal. ¿Ya? Ahora en este caso, nosotros estamos sumando. Entonces yo voy a sacar, por ejemplo, el, no sé, 112%. 112% de algo sería 112 de cada 100 por el algo, ¿cierto? Y si yo hago este valor con mi calculadora, me va a quedar 1,12. 1,12 por el algo. Que en este caso nosotros estamos aquí diciendo cuánto me va a quedar después de aplicarle el interés por el monto que se depositó. Ya, entonces básicamente de aquí sale el porcentaje, el decimal que nosotros estamos ocupando para trabajar un porcentaje. ¿Ya? Así que ahí hay que repasar eso. Eso, chiquillos, tiene que estar súper clarito. ¿Por qué estoy usando ese decimal y no? ¿Ya? Y no confundirse, por ejemplo, el 10%, 1,1 con el 1% que es 1,01. ¿Ya? Así que con harto cuidado ahí. Tienen que repasar variaciones porcentuales. Todo esto es así como en alza. ¿Ya? Así que ahí a repasar. Ya, chiquillos, ejercicio 5 me dice. Se depositó un capital inicial en un fondo de crecimiento monetario con una tasa de crecimiento anual de un 3%, ¿ya? Entonces hay una tasa de crecimiento anual de un 3%. La expresión que permite determinar el capital final después de n años transcurridos es, pregunta 5, dice, capital final es capital inicial por 1,03 elevado a n, ¿ya? Que es lo mismo que acabamos de decir. Se depositó un capital inicial, S, en un fondo de crecimiento monetario con una tasa anual de un 3%. Por eso acá dice 1,03, ¿cierto? Y como era anual, después de n años vamos a tener que elevar a n. Entonces,
Ahí nos están dando la fórmula, pero es exactamente la misma que nosotros acabamos de ver y que yo les dije, como que les traté de que la descubrieran, ¿ya? Y ahí hasta nos explican, nos dicen, multiplicar por 1,03 permite aumentar un 3%, ya que calcula el 103% sobre el valor de referencia, ¿ya? Ahora, ¿qué es lo que hacen ellos? Hacen un factor de crecimiento, que es algo como distinto y que podría decir que es eso, pero en realidad estamos diciendo lo mismo. Lo que ellos hacen es, el factor de crecimiento es si yo paso ese capital inicial dividiendo, Claudia, digamos. Sí, pero después tienes que ver cómo se hacen los ejercicios. No me tienen que avisar, chiquillos, porque me interrumpen la clase, ¿ya? Usted después ve lo que le haga falta, ¿ya? Porque el importante es que lo veas para que entiendas. Y si ya estuviste 45 minutos, yo te voy a poner presente, pero tienes que verlo después para entender estos ejercicios, ¿ya? Ya. Entonces, ¿qué me dicen? Si yo paso acá este capital inicial dividiendo como en una ecuación, voy a tener que capital final partido por capital inicial, ¿qué me quedó allá? El 1,03 elevado a n solito, ¿ya? Y a ese 1,03 elevado a n, ellos le llaman factor de crecimiento total, ¿ya? Factor de crecimiento total. Entonces, es la misma ecuación que yo les planteé, ¿cierto? Solo que pasaron, están sacando la razón entre el capital final y el capital inicial, ¿ya? Entonces, la razón entre capital final y capital inicial. Ya acá no se entiende, tiene que haberme escuchado. La razón entre capital final o capital inicial. Básicamente es como para decir, oye, ¿cuánto creció tu inversión? No, creció al triple. Entonces ahí ese factor sería 3, ¿cierto? Si mi inversión creció en un 50%, esto sería 1,5 y así. Entonces, el factor de crecimiento al final es cuánto creció la inversión. Ya si creció al doble, al triple, 1,8 veces, etc. ¿Ya? Y para calcularlo, sin confundirse, sin marearse, básicamente, como la fórmula del interés era de esta forma, si yo quiero sacar la razón entre lo que gané, o sea, lo que tengo al final, y lo que tenía inicialmente, también la puedo calcular directamente con la potencia elevada al número de A. ¿Ya? Me va a quedar esa equivalente. Entonces, en general a ustedes les, como que les van en sus pruebas no les van a decir así como de una sáqueme el factor, ¿ya? Sino que probablemente les pongan ahí su formulita, ¿ya? Probablemente, no les puedo asegurar nada porque yo no hago la... Entonces me dice, el depósito inicial fue de 8.500.000, responda a las siguientes preguntas. Dicen A, después de 6 años, ¿cuál será el capital final? ¿Y cuál será el factor de crecimiento total? ¿Ya? Entonces vamos a anotar por ahí el factor de crecimiento, o sea, lo voy a borrar, pero ya sabemos que es solamente la potencia, ¿ya? Lo voy a anotar por acá, y esto es el factor de crecimiento total. Entonces, con eso podemos sacar nuestros valores, ¿ya? Entonces, la A me dice, tuvo un depósito inicial de 8.500.000. Entonces, veamos cuánto obtuve al final. 8.500.000, ¿cierto? Por 1,03 elevado a 6 años, ¿cierto? Y me decían que aquí el interés era anual, ¿cierto? Y después de 6 años, o sea, simplemente 1,03 elevado a 6. ¿Cuánto es eso, chiquillos?
Perfecto, ¿cierto? 10.149.445. 445. ¿Ya? Y además me preguntan, ¿cuál fue el factor de crecimiento total? Entonces, el factor de crecimiento total fue lo que yo gané partido, o sea, lo que yo obtuve al final partido por lo que yo obtuve al principio. 10.149.445 partido por 8.500.000. ¿Ya? Y eso también yo lo podría calcular como 1,03 elevado a e. Si lo calculo de esta forma o de esta forma, va a dar lo mismo. ¿Ya? Vamos a verlo de ambas formas. Si yo hago el 10.149.445 dividido en 8.500.000, me queda 1,19405235. Y de la otra forma, si yo hago 1,03 elevado a 6, me queda exactamente lo mismo. 1,19405, etc. ¿Ya? 5, 2, 3. 5, 2, 9, 5. ¿Ya? Me quedan lo mismo, ya, aquí me queda un poquito distinto, entonces por eso lo quise poner. Usted puede decir, ay, pero me quedaron distintos. Lo que pasa es que este no era el valor exacto, ¿cierto? Tenía algunos decimales, entonces, si nosotros lo dejamos, por ejemplo, hasta el tercer decimal, me va a quedar exactamente, ¿ya? Son pequeñas imprecisiones. Entonces, el factor de crecimiento es 1,194. O sea, al final, ¿esto a qué apunta? A decir, mira, tengo un 19,4% de aumento al final, ¿ya? Un 19,4%. Un 19,4% de aumento, ¿ya? Que era, alguien podría decir, mira, un 3% a 6 meses es un 18%. No, como pueden ver, no es un 18%, eso sería en interés simple. Como este es interés compuesto, cada vez tengo un pozo mayor y por eso al final mi crecimiento fue de un 19,4%, porque el factor de crecimiento, que yo lo podía calcular como la razón entre el capital final y el capital inicial, va a ser 1,194, o bien directamente con la potencia, que ahora yo ya sé que lo puedo hacer de esa forma, va a ser 1,194, o sea, mi inversión creció un 19,4%. ¿Ya? ¿Dudas de este, chiquillos? ¿No? Ya. Y la B me dicen, después de un cierto tiempo, el capital final, voy a borrar esto, ¿cierto? Me dicen, después de un cierto tiempo, el capital final es de 13.242.723. ¿Cuál sería el factor de crecimiento y cuántos años transcurrieron? ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que yo sé? En la B aquí, ultra concentración, porque esa es más o menos difícil, ¿ya? Después de un cierto tiempo, tengo un capital final que era 13.242.723, ¿ya? Y me preguntan cuál es el factor de crecimiento y tengo que estimar cuántos años pasan. Entonces, yo sé que mi factor de crecimiento era lo que obtuve partido por lo que metí, 8.500.000, ¿ya? 8.500.000. Y eso es 1,03 elevado
a la cantidad de periodos, que es la que en este caso yo no conozco. No tengo idea cuántos periodos fue, ¿ya? Entonces, si nosotros sacamos ese factor, nos dicen que 13.242.723 dividido en 8.500.000 me queda 1,5579674112 y eso es 1,03 elevado a n, ¿ya? Entonces, mi factor de crecimiento total es esto que está acá. Y ahí viene la pregunta difícil, porque tendríamos que sacar el logaritmo, ¿cierto? ¿Cuántos años transcurrieron? Entonces ahí nosotros, como no sabemos sacar el logaritmo, tenemos que empezar a... Esta es la guía que uno tiene tiempo de hacer, ¿cierto? Tenemos que empezar a ver cuántos años podrían haber pasado. ¿Ya? Ese es mi factor de crecimiento. Entonces, chuta, yo voy a estimar, a ver, si yo tenía 6 años, iban 10 millones, no, el logaritmo no, ¿cierto? Está vetado, baneado. Ahora, si usted sabe sacar el logaritmo, le saca el logaritmo y era, ¿cierto? Pero no, no es la idea. Entonces acá la pregunta es de comprensión. A ver, si tengo este factor y es 1,03 elevado a n y yo no puedo sacar el logaritmo, entonces vamos a ir probando valor. La única forma, ¿ya? ¿Qué dije yo? La A era, después de 6 años, era 10.149.445. Y acá vamos en 13 millones, o sea, definitivamente son más de 6 años. Probemos con 12. 1,03 elevado a 2. ¿Qué me queda? Y ahí tengo que ir probando. 1,03 elevado a 12 me queda 1,4246 y cosas por el estilo. ¿Ya? Me falta. Con 13 años, 1,02 elevado a 3, a 14, mejor, a 14. A 14. 1,03 elevado a 14, me queda 1,51. Aún me falta 1,513. ¿Ya? Me falta. Probemos con 15. 1,03 era. 1,03 elevado a 15. 1,03 elevado, claro, es con 15, ¿cierto? Me queda 1,55796 y ahí más cosas. Entonces, efectivamente, eran 15 años. Si lo hago con 16, 1,03 elevado a 16, ya me queda 1,6 y algo y me pasé. Ya, entonces aquí, esto, chiquillos, la pregunta era al ojo, ¿cierto? ¿A cuántos años fue para que me diera ese capital? Como yo saqué este factor de crecimiento, después empecé a probar y resulta que con 15 obtuve el mismo factor. Entonces, en ese caso, pasaron 15 años, ¿ya? Sé que ese era un poco difícil, chiquillos. Yo sé que no tienen dudas, pero dicen, ¿y cómo lo voy a hacer yo? Así como, ¿no podría yo hacer eso? Sí. Se entiende que no es muy fácil, ¿ya? Así que, ojo ahí, con harto cuidado, ¿ya? Ahora, lo bueno es que ustedes tienen su prueba online, por lo tanto, tácitamente eso es a libro abierto. No es a WhatsApp abierto, no. A libro abierto pueden revisar, entonces tienen como esa ventaja respecto de la prueba presencial, ¿ya? Así que aprovechenla para que les vaya bien, pero por favor, chiquillos, no copien en sus pruebas, ¿ya? Porque después, cuando toque examen presencial, se van a sacar un 1 y se van a echar el ramo igual. Así que preocúpense de entender, de saber hacer los ejercicios, ¿ya? Importante saberse muy bien esas cosas, ¿ya? Y que a ese valorcito se le llama factor de crecimiento también, ¿ya? Pero la fórmula, saber hacerlo, ojo, la fórmula no de memoria, porque después le van a poner personas y usted va a decir, ¿y dónde están mis pesos? No, ¿ya? Sino que más que saberse la fórmula, entender de dónde salió. Si necesitan ver 23 veces este video, lo ven 23 veces porque esto a ustedes les va a servir a sus ramos de después.
Y así que es muy importante que lo entiendan bien, que entiendan un aumento. Ustedes tienen que saber pero muy bien, chiquillos, sacar porcentajes, sacar aumentos, sacar disminuciones, porque ustedes el día de mañana van a ver compensaciones, ¿cierto? Van a ver, o sea, en el peor de los casos van a trabajar haciendo liquidaciones de sueldo y tienen que saber porcentaje. Y quizás trabajen, no sé, en compensaciones, subiendo sueldos. Si yo no sé subir porcentaje, ¿cómo voy a subir sueldo? ¿Cuánto voy a subir sueldo? No sé, mira, a la Juanita le voy a subir 3 lucas, a la otra le voy a subir 5. No, así no, ¿cierto? Tiene que ser expresado en porcentaje. Entonces, estas cosas, chiquillos, para ustedes son cruciales, ¿ya? La escala quizás no la vean nunca más, porque ustedes no van a diseñar nada, no van a hacer mapas. Ok, yo entiendo que la escala no sea relevante, pero el porcentaje, el aumento porcentual, chiquillo, para ustedes es clave por su trabajo. Muy importante, tienen que entenderlo ahora ya. Y no decir, no, después o filo, con lo que me alcance para pasar, no, porque si no, después en el siguiente ramo les va a ir mal y en el siguiente se van a echar y van a terminar horrible. ¿Ya? Así que todo lo que sea porcentaje, chiquillos, para ustedes es primordial por lo que estudian, ¿ya? Vamos a hacer el ejercicio 7 y con ese vamos a terminar. Ya a ustedes les va a quedar el 6 con marea. Les voy a dejar las respuestas del 6 para que lo puedan hacer ahora mismo si están, cuando terminemos. El ejercicio pregunta 6 me hablan sobre que un banco A tiene un interés anual del 4% para depósitos y si el capital inicial es 1.000.000, ¿cuánto dinero habrá algo de 5 años? A mí me dio 1.216.653 y me dicen en B, ¿cuántos años han de transcurrir aproximadamente para que el capital se duplique? Aproximadamente 17,7 años, puede ser 17, 18, aproximadamente 18 años, ¿ya? Y el C, para un mismo capital inicial de 1.000.000, otro banco B ofrece un cierto interés anual que generará un capital final de 1.229.255 al cabo de 6 años. ¿Qué entidad le conviene más al cliente? Entonces, me dicen, ya, después yo calculo cuánto genera A y me conviene A porque va a generar 1.265.319, ¿ya? Y por si a alguien le interesa, Banco B tiene una tasa de 3,5%. Ya, nosotros el año pasado con los chicos calculamos la tasa de B y resultó que era un 3,5%, por lo tanto me convenía el banco A, ¿ya? Y vamos a hacer ahora el problema 7, estas son las respuestas del 6. Problema 7 me dice, un pueblo al sur de Chile tiene una población de 18.000 habitantes, que era lo que ustedes tenían en su diagnóstico, ¿cierto? Entonces, la población de 18.000 habitantes. Esta es mi población de 18.000 habitantes y me dice, si la tasa de crecimiento anual fuera de un 2%, crecimiento anual 2%, ¿ya? Me dice, ¿cuál sería la población en 6 años? Entonces, población en 6 años. Esto era lo que ustedes le preguntaban en su diagnóstico, ¿cierto? Que con ese todo el mundo queda así como, ¿cuál embarra? Algunos niños me dijeron como, porque yo alcancé a tomar un par de diagnósticos. Y a ustedes no les tomé porque todavía no existía yo. No estaba. Y algunos me decían, profe, así como yo no sé cómo se podría hacer esto, y quedaron súper como traumados con ese ejercicio. Era súper fácil una vez que usted sabe, ¿cierto?
Porque yo sé que mi población final va a ser mi población inicial por 1,02 elevado a la cantidad de años, ¿cierto? 1,02 porque crece 2%. 1,02, 102%. Entonces, en este caso, mi población final va a ser los 18.000 habitantes que yo tenía al comienzo por mi tasa de crecimiento, 1,02, elevado a anual, 6 años, elevado a 6. Y eso será todo. Entonces me da, ¿cuánto da eso? ¿Cuánto da eso, chicos? Ya, bien, 20.271. 20.271 porque es como algo muy grande. Entonces era tan simple como eso, ¿cierto? Si usted tenía una población que crecía a una cierta tasa por una cantidad de años, algunos empezaron a tratar de sacarlo, fue muy enredado y en realidad lo único que había que hacer era, en 10 segundos tenía yo listo el ejercicio, pero porque entiendo, ¿cierto? Cuando yo entiendo, puedo hacer súper rápido. Entonces, sería mi población inicial 18.000, que va creciendo un 2% anual por 6 años, 18.000 por 1,02 elevado a 6, calculadora al rescate 20.271. ¿Ya? Y la B me dice, voy a hacer acá, me dicen si resulta que en 4 años, B, en 4 años hay 19.869 habitantes, 19.869 habitantes, ¿ya? ¿Cuál podría ser su tasa de crecimiento? ¿Un 2% anual? Indique la tasa correcta, ¿ya? Entonces tenemos que ver. La pregunta es ¿cuál es la tasa? ¿Ya? ¿Qué pasa si yo el 18.000 lo multiplico por 1,02 elevado a 4? Veamos si nos da ese valor, ¿cierto? Que era nuestra tasa. 18.000 por 1,02 elevado a 4, me queda 19.484. ¿Es el mismo valor? No, ¿cierto? 19.484 no ese es el valor. Entonces tenemos que buscar cuál es la tasa en cuestión. Se vea. Yo sé que mi población final va a ser la población inicial por 1 más la tasa elevado al número de años, ¿ya? Entonces, ¿qué tengo aquí? Yo ya sé que mi población final son 19.869 es igual a mi población inicial, 18.000 por 1 más la tasa, que es lo que no conozco, ¿cierto? Elevado a los 4 años que hay. ¿Ya? Entonces, esto, chiquillos, lo podríamos tomar como una incógnita, ¿cierto? Que va a ser voy a poner X, porque es lo que quiero encontrar, que es cuánto vale ese multiplicador para saber cuánto vale mi tasa, ¿ya? Entonces, si yo hago 19.869 partido en 18.000, tengo el factor de crecimiento, ¿cierto? Y eso va a ser X elevado a 4. Entonces, saco mi factor de crecimiento, 19.869, 18.000, me queda 1,10383, y ahí periódico, va a ser X elevado a 4, ¿ya? Entonces acá, chiquillos, para sacar el X sí que puedo sacar raíz cuarta, ¿cierto?
saco raíz cuarta y me queda raíz cuarta de x. Y a eso yo le puedo sacar entonces raíz cuarta y me va a quedar 1,02500. Entonces aproximadamente me va a quedar ese valor, ¿ya? Si saqué ese x y me queda 1,025, ¿cuál sería la tasa la tasa de crecimiento en este caso? Exactamente, ¿cierto? Yo corro dos lugares en mi coma y va a ser entonces la tasa es un 2,5%, ¿ya? Tampoco era fácil, para nada, no es fácil, no es obvio, pero cuidado, uno puede hacerlo, ¿cierto? Sabiendo qué es cada cosa. Si yo paso dividiendo esto, voy a tener un factor de crecimiento, y ese factor de crecimiento va a ser el 1 más la tasa elevado al número de periodos. Entonces yo quería saber el 1 más la tasa, que me salió 1,025, y con eso yo corro dos lugares y ya sé que es un 2,5%. ¿Ya? Chicos, ¿alguna duda? ¿Lo encontraron así lo difícil? ¿Fácil? Ya, chiquillos. Matías lo encontró fácil, así que si tienen dudas, fíjense a Matías. Ya, chiquillos, a practicar. Pueden hacer su cuestionario los que no lo han hecho. Ya, no hay ejercicios así ultra difíciles, pero sí hay algunos de potencias y raíces. Brian, entiendo demasiado por muy enredado al principio, ¿ya? Así que con harto cuidado. Ahora, lo que ustedes más así como tienen estas cosas así ultra difíciles, ya, quizás no las tomes tanto en cuenta hasta que entiendas bien. ¿Quieren que les vaya mal? Pregúntenle nada. Hasta entiendas que el final, lo final va a ser inicial por 1 más la tasa de interés o de crecimiento elevado al número de periodos, ¿ya? Eso es lo que tú tienes que saber hacer, pero bien, 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 ¿ya? Las otras preguntas donde cuántos años habían pasado y todo, cuánto era la tasa, ya. Esas son un poquito más complicadas, entonces si te quedaron, primero hagamos esto, ¿ya? Guía de repaso, eso tiene que estar bien correcto, ¿ya? Lo otro ya es un poquito más elevado, y si te enredaste, si te explotó la cabeza, yo te entiendo porque no es algo simple, no es algo que uno va por la vida como sacando factores de crecimiento, no, ya, sin embargo, a futuro usted sí lo va a ocupar y va a tener que entenderlo bien. Pero ahora, tu prueba, esto tiene que estar claro, ¿cierto? Que si usted tiene un cierto crecimiento, va a tener que tomar el inicial, multiplicarlo por el 1 más i, que depende del porcentaje. Por ejemplo, si era un 5%, va a ser 1,05, entonces tener claro por qué dice 1 más i ahí, elevado a la cantidad de periodos y ver que esa cantidad calce con lo que te estaban diciendo. Entonces, si era mensual, va a ser el número de meses, si era anual, el número, ¿ya? Pero estos chiquillos tiene que estar bien, y además de el manejo de potencias y raíces, así como con las áreas, los volúmenes, todo. ¿Ya? Ya, chiquillos. Entonces, la próxima, ya está subida la guía de repaso. ¿Ya? Matías, sí, déjame hacer tu consulta de escalas. ¿Tú tenías una consulta de escalas? Ya, diga. Aprovecha ahora el tiempo.
Matías, si quieres hazla blanco para sacar la altura real, ¿ya? Si quieres puedes decirla verbalmente, te puedo escuchar. Ah, puedes escribirla, ya. Pero para sacar la altura real, ¿estás escribiendo, Matías? Ya. Tengo altura 8,25, ancho 3,75. Ancho 3,75. Ya, ese es el dibujo. Ya, esos son metros. Y ya, dice que, y ahí lo voy a revisar. En centímetros sale 5 de ancho y 11 de alto. ¿Cómo saco la escala? Ya. La escala siempre va a ser el tamaño en el dibujo o modelo, porque a veces estamos hablando de una maquetita, por ejemplo, partido por el tamaño real. ¿Ya? Entonces, en este caso sería 11, vamos a ponerlo en metros, ¿ya? Voy a dibujar acá, porque aquí está en metros. Si aquí tengo un dibujito que es de 11 centímetros por 5 centímetros, ¿era? Sí, ¿ya? Eso es 0,11 metros y esto es 0,05 metros. Entonces, el tamaño del dibujo, ¿ya? Va a ser, voy a tomar este, 0,11 partido por 8,25. 0,11 partido en 8,25. Entonces tú lo sacas con la calculadora, 0,11 dividido en 8,25 y te va a dar un decimal horrible, ¿cierto? Entonces tú eso lo pasas a fracción y te queda la fracción de la escala. Entonces la escala es 1,75, ¿ya? Pones los valores en tu calculadora y después le pides que te lo muestre como fracción, porque la escala nosotros la ponemos como 1 a algo, como una fracción. ¿Ya? Si la sacamos con el otro, decimos 0,05 dividido en 3,75. También me queda 1 a 75. ¿Ya? ¿Te queda claro, Matías? Perfecto, ya, súper. Ahí, ojo, con el pasar a fracción, porque le va a quedar un decimal horrible. De hecho, cuando hablamos, por ejemplo, de un mapa, si tú hacías el mapa, te va a quedar 0,000 y con notación científica y todo feo. Y ahí usted, magia, pasar a fracción, y ahí le va a quedar algo bonito en la calculadora. ¿Ya? Ya, chiquillos. Estamos entonces a repasar, que les vaya súper bien. Si tienen dudas puntuales de la guía, igual me las pueden mandar por correo. Ya me pueden mandar un correo, profe, ¿sabe qué tal ejercicio? No lo entiendo, algo, y usted me dice, y me están moviendo aquí la mesa. Dice, tuve que poner cara de te voy a tirar una chala. No, mentira, no le tiro chalas a nadie. Chiquillos, nos vemos entonces el día lunes
para repasar, hagan su guía, que les vaya súper bien. Aprovechen esta prueba, no es difícil, así que se pueden sacar buena nota, ¿ya? Cuídense mucho, no salgan porque no queremos alumnos enfermos. Chao, que estén muy bien. Adiós.